Amén, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, los que hemos estado compartiendo el libro de Nehemías saben que estamos en la porción cuando Nehemías llega a la ciudad de Jerusalén y después de exhortar al pueblo contando su llamado y lo que Dios le había dicho, el pueblo se despierta a colaborar en la reedificación del muro y las puertas de la ciudad. Y hemos visto como en cada uno de los versículos aquellas personas que colaboraron en la reedificación del muro y de las puertas de la ciudad. Ahora decíamos que esa ciudad de Jerusalén antigua en un sentido representa esa gran edificación de Dios futura, la nueva Jerusalén. Y el liderazgo de Nehemías representa de manera muy tipológica el gran liderazgo y la gran influencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hemos visto en detalles tanto la obra que ellos hicieron, las puertas que reedificaron, como los nombres de cada uno de los que participaron, una gran enseñanza. Yo a veces quisiera, yo verdad que leo el capítulo 3 y yo digo, no Señor, yo quisiera pasar este capítulo rápido, porque además de ser un capítulo muy largo, tiene muchos nombres y tiene muchas características que a simple vista hacen la lectura pesada. Pero si Dios nos da ojos y su Espíritu Santo nos ayuda, vamos a ver la importancia de cada uno de los asuntos que aquí se menciona. Como decíamos, estamos leyendo la lista de los colaboradores de Nehemías. Y es interesante, hermanos, esa palabra, colaboradores. A lo largo de la historia, Dios ha llevado a cabo su obra con hombres que han cooperado, que han colaborado, que han trabajado juntamente con Él para llevar a cabo el avance de su obra. El apóstol Pablo ahí en 1 Corintios dice así, que nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es un colaborador? Alguien que trabaja, alguien que mano a mano está involucrado en una labor. Y Pablo dice que nosotros como iglesia del Señor somos llamados a cooperar, a ayudar, a contribuir. Un comentarista decía que los ángeles son testigos, pero nosotros tenemos el privilegio de colaborar. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos el privilegio de participar. Y esta palabra es muy interesante. Es un privilegio que el Señor le dio a su pueblo. Hermanos, y no solo somos colaboradores de un ministerio, no somos solo colaboradores de un trabajo particular, de una misión, sino somos colaboradores de Dios. Eso hace más grande el trabajo, ¿no? Porque no le estamos sirviendo al hermano tal, ni al ministerio tal, ni a la misión tal. Porque a veces los hombres les gustan esas cosas, ¿no? Yo vengo en nombre de, yo trabajo para. Pero Pablo dice, embajadores de Dios y colaboradores. O sea que Dios nos envía y estamos trabajando en una obra que tiene que ver con Dios, para su gloria y para el beneficio obviamente de su pueblo. Y así como cuando Pablo escribe en sus cartas, yo sé que los hermanos conocen los versículos que él dice, fulano de tal y fulana de tal, mis colaboradores en Cristo. ¿Se ha leído eso? Bueno, así mismo Nehemías tenía colaboradores. Y la Biblia honra a esos colaboradores dejando su nombre, dejando lo que hicieron. Y eso para nosotros es un gran ejemplo. Amén. Entonces vamos a leer nuevamente los nombres de estos colaboradores, sus oficios, su participación y vamos a aprender de ellos. Alguien decía también que el crecimiento de la iglesia, ya hablándolo de manera muy particular, depende del crecimiento de los colaboradores. No depende del crecimiento de un ministerio o de un ministro,
sino de una gran cantidad de colaboradores visibles e invisibles que hacen posible que la obra de Dios prospere. Entonces vamos a leer el nombre de estos hombres, su trabajo, algunas particularidades que se nos muestran en los versículos para aprender. Vamos a disponernos. Yo sé que a veces pensábamos que el salón iba a ser más amplio, pero no tanto, ¿no? Mucho calor también, ¿no? Algunos dicen que no ha comenzado las reuniones, ya están durmiendo. O sea, reprenda eso en el nombre de Jesús. Entonces vamos a estar dispuestos para que el Señor hable a nuestros corazones. Amén. Dice ahí el verso 9, donde empezamos. Terminamos la última vez cómo restauraron la puerta vieja. ¿Recuerdan? Y los nombres de aquellos hombres de manera tan significativa. Ahora dice, junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Y en el verso 12 dice, junto a ellos restauró Salún, hijo de Jalojés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Entonces estos dos versículos, muchas gracias Camilito, nos muestran el trabajo de los dos gobernadores de Jerusalén. Y eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Para aquellos días el imperio persa había dividido la región de Judea en 5 distritos, y uno de esos distritos era Jerusalén, y Jerusalén estaba subdividido por 2 subdistritos. Y los 2 gobernadores de esos distritos, como lo estamos leyendo en estos versículos, uno era Refaías y el otro era Salún. Entonces la palabra nos especifica que estos 2 hombres, que eran gobernadores en aquellos días, principalmente en la ciudad de Jerusalén, se dispusieron para la obra de la reedificación del muro. Y hermano, y esos detalles no son detalles simplemente por curiosidad, sino que hay una gran enseñanza e importancia aquí en este pasaje por la posición que estos 2 hombres ocupaban. Ustedes recuerdan los pasajes anteriores cuando vimos que los grandes de los tecoitas no se dispusieron para la obra del Señor. Porque era muy posible que algunos gobernadores o principales, por causa de su posición, por causa de su responsabilidad o por causa de sus muchos negocios, ellos se justificaran en no participar de la obra del Señor y no se dispusieran. ¿Recuerdan que pensamos? ¿Y por qué los grandes de los tecoitas no fueron? Bueno, tal vez estaban en su trabajo. Tal vez estaban en sus negocios, tal vez el gobernar o el ser principal en una ciudad no les daba tiempo para la obra del Señor. Y aquí los 2 gobernadores de Jerusalén nos dan un gran ejemplo, hermanos. Un ejemplo de consagración, un ejemplo de servicio, y también nos muestra la importancia cuando Dios está llevando a cabo su obra, que los principales se dispongan a participar en ese tipo de llamamiento. Vamos a leer unos versículos que se encuentran en los libros del tiempo de la restauración, cómo Dios le hablaba específicamente a los gobernadores. Vamos a ir al libro de Esdras, donde ahí se nos muestra que los gobernadores en los días de Esdras fueron los que pecaron primeramente. Porque así como aquellos que son el liderazgo de una nación, de una iglesia o de una ciudad o de una familia son llamados a obedecer y a servir a Dios, muchas veces ha sucedido que ellos son los principales, pero en hacer lo contrario. Los principales en ir en contra de aquello que Dios quiere para nosotros. Y miren lo que dice Esdras. Esdras, que escribe unos 20 o 30 años antes del pasaje que estamos leyendo. Dice ahí, Esdras 9, verso 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, una mezcla entre el pueblo de Israel y las naciones paganas,
y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y mire quiénes fueron los que comenzaron con este pecado. Dice, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. Entonces hubo un tiempo donde el pecado del pueblo comenzó con los príncipes, comenzó con los gobernadores. Y usted puede ver el contraste. Aquellos que Dios puso, gracias Camilito, a liderar, aquellos que Dios puso a ser sus representantes, cometiendo un pecado grave contra Dios. Hermanos, eso representa cuando aquellos que son principales, ¿quiénes pueden ser principales? Nuestros gobernantes. ¿Quiénes pueden ser principales? Los pastores y los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes pueden ser principales? Los padres de familia. Cuando aquellos que son puestos por Dios a ejercer un gobierno, en vez de ejercer ese gobierno y traer la influencia de vida, ellos pecan contra Dios. Ellos caminan de manera desobediente. Ellos se rebelan contra las instrucciones divinas. Ese es el problema que existía en los días de Esdras, y Esdras los exhortó. Entonces es terrible cuando nosotros encontramos que los líderes que deberían involucrarse en ese trabajo sagrado son los que están dando mal ejemplo. Son los que están menospreciando la obra. Yo un día estaba en una ciudad que estaba reunido con el presbiterio de la iglesia. Y era interesante porque había un desacuerdo entre ellos. Y el desacuerdo era que unos de ellos, que eran ancianos, que eran responsables, en vez de estar sirviendo, en vez de estar ocupándose en el trabajo en la iglesia, eran los más ausentes. Y le dice un anciano al otro, hermanos, que usted debería estar haciendo esto y esto y esto. Y el otro le dice, ¿y por qué? Y el otro le respondió, porque usted es el anciano. Si usted que es el anciano no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Y así es, hermanos, es cuando los que deberíamos dar ejemplo, los que deberíamos estar haciendo las cosas, no lo hacemos. Es terrible para una nación, es terrible para una iglesia, es terrible para una familia, cuando sus autoridades, en vez de involucrarse en la obra del Señor, son los primeros en pecar, son los primeros en desobedecer, son los primeros en estar ausentes. Que Dios nos guarde, ¿no? Miren lo otro que decía ya el mismo Nehemías más adelante, recordando el pasado. Nehemías 9, verso 34. Mi hermano, no se distraiga con el llanto. Decía el hermano Stephen Kahn que el llanto de los niños en la congregación es la esperanza de que va a haber una nueva generación para Cristo. Entonces no nos distraigamos por eso, amén. Y la mamita tampoco se cargue con eso. Vamos a leer Nehemías 9, verso 35. Miren lo que, verso 35 y 34. Miren lo que decía Nehemías del pasado. Dice, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas. Miren lo serio, hermanos. Cuando una nación, sus príncipes, sus reyes, sus sacerdotes, sus gobernantes y sus padres no atienden a Dios, no atienden el llamado de Dios, no atienden la exhortación divina. Eso es lo importante de los dos gobernadores de Jerusalén. Ellos van a ser un ejemplo de algo diferente. Hombres con una posición de autoridad, hombres con influencia, hombres con mucha responsabilidad, si lo podemos decir, civil en sus días. Pero eso no les impidió. Al contrario, ellos usaron todo eso para servir a Dios. Mas Nehemías, contando los días tristes de la nación, dice, ni sus príncipes ni sus reyes atendieron a Dios. Y dice el verso 35, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron.
Usted ve ahí el pecado de los príncipes, teniendo todas las bendiciones, teniendo todos los privilegios, siendo personas puestas en un lugar de mucha influencia, de mucha autoridad, de muchos privilegios, no le sirvieron a Dios. Hermanos, es un llamado de atención para todos nosotros. Principalmente hablaría a los padres, principalmente hablaría a los varones, principalmente hablaría a aquellos que tienen una responsabilidad en esto o aquello entre nosotros. Hermanos, podemos recibir muchas bendiciones y ser profundamente ingratos al llamado de Dios. A veces nosotros, como decía David, nosotros no merecíamos que Dios nos salvara, que Dios nos incluyera en su pueblo, que Él nos hiciera reyes y sacerdotes en medio de su obra. Y Él, por puro afecto de su voluntad, nos dio esa gracia. Mas la gracia no es para que nosotros seamos desagradecidos, no es para que nosotros seamos indolentes, no es para que nosotros seamos descuidados con la obra de Dios. Eso es un pecado grave. Cuando Dios da gracia, da palabra, da salvación, da privilegios y da responsabilidades, y nosotros no atendemos la voz de Dios. Dice ahí, no te sirvieron. Tenían todo. Tenían la palabra, tenían el lugar importante, tenían privilegios, y aún así no les sirvieron. Hermanos, Dios trata muy severamente en las Escrituras el pecado de la falta de agradecimiento y la falta de servicio a Él. Ni se convirtieron de sus malas obras. Entonces la Biblia resalta que aquellos que se les da más se les pedirá. No, es que yo tengo una empresa muy grande, y hermano, usted no sabe que no tengo tiempo. Más responsable va a ser por lo que usted tiene. Porque estos hombres también tenían trabajo, también tenían responsabilidades, también tenían personas a su cargo. ¿Qué hace un gobernador, hermanos? No, hermanos, que usted no sabe que yo tengo muchas ocupaciones. Eso no es excusa para no servirle a Dios. Pero muchos hombres se justifican, ¿no? Pero hoy vamos a ver dos hombres que, siendo personas con muchas responsabilidades, ellos se dispusieron para la obra de su Señor. Vamos a ver ahora las palabras de los profetas para los gobernadores. Vamos a ir a Ageo, que él escribe también unos años antes. Ustedes recuerdan que la restauración de Jerusalén tuvo 3 etapas. La primera etapa cuando volvió Zorobabel y Josué, la segunda etapa cuando vino Esdras con un pequeño remanente, y la tercera etapa, que es la que estamos estudiando en el libro de Nehemías. Y usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios en la primera etapa, cuando ellos comenzaron a edificar y pararon por miedo a los enemigos y a la oposición, Dios levantó 2 profetas, ¿no? Ageo y Zacarías, para profetizar en aquellos días. Y Ageo va a hablarle a ese pueblo que había dejado de trabajar para Dios. Y mire la palabra de Ageo, ¿a quién va dirigida? Ageo 1, verso 1. Y el efecto de la palabra, porque vamos a darnos cuenta que estos 2 gobernadores de Jerusalén, ellos trabajaron porque hubo un efecto en su corazón en la palabra que Dios trajo, ya no por Ageo y Zacarías, sino por Nehemías. Miren lo que dice ahí Ageo 1:1. Yo sé que mis hermanos conocen bastante estos pasajes. Dice, en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Y a quién vino especialmente? A Zorobabel, hijo de Salatiel. Y mire esa palabra, gobernador de Judá. Claro, no solo a él, después va... El gobernador representa la autoridad civil y el sacerdote o el sumo sacerdote es la autoridad espiritual. Ya habíamos visto en los pasajes anteriores el trabajo de los sacerdotes. Ahora vamos a ver el trabajo de los gobernadores. Dice que vino la palabra del profeta Ageo a Zorobabel. O sea, entre todos los que tenían que oír, Zorobabel era uno de los que debía oír con más atención. ¿Por qué? Porque él era el gobernador. Hermanos, Dios nos debe hablar a todos,
Pero uno sabe que hay personas que definitivamente por el lugar, la posición, la autoridad que tienen de parte de Dios, ellos es muy importante que oigan. En una familia, hermano, uno sabe que en una familia lo más importante o lo mejor que le puede suceder a esa familia es que el hombre se convierta y entienda sus responsabilidades como varón delante de esa familia. Hermanos, los hombres tienen una responsabilidad grandísima con sus esposas, con sus hijos. Y Dios les va a pedir cuentas. Es una tragedia cuando el hombre que debería ser la cabeza, el representante de Cristo y el líder es una expresión grotesca de pecado, de infidelidad, de desorden, de descuido, de apatía espiritual. Y a ellos habla primeramente la palabra, como a los líderes de la iglesia. Es terrible cuando los que pastorean la iglesia, cuidan la iglesia y son llamados por Dios a ser ejemplo en la iglesia, son descuidados, negligentes, impíos, desobedientes. ¿Qué le espera a una iglesia, hermanos? ¿Qué le espera a una iglesia con tales tipos de hombres? O un gobierno, hermanos. Terrible cuando nuestros gobernadores son impíos. Cuando nuestros gobernadores se rebelan contra Dios, cuando nuestros gobernadores legislan en contra de la verdad, en contra de Cristo, en contra del Evangelio, en contra de la vida, en contra de la familia. Esos son tiempos muy lamentables, hermano. Eso es una señal de juicio, cuando el liderazgo espiritual en cualquiera de las esferas es negligente y descuidado. Por eso la palabra viene a ellos. Yo me imagino que los gobernadores de Jerusalén, al leer la historia de Esdras, al leer los profetas que ya habían escrito para sus días, decían: si Nehemías tiene un mensaje para el pueblo, principalmente para nosotros. Y ahí volvemos a nosotros. Lo que estamos leyendo nos habla del pasado, pero tiene el propósito de despertar nuestro corazón para nuestras responsabilidades presentes. Ahora ya no ponga vino palabra de Ageo para fulano, sino ponga su nombre ahí. Vino palabra de Jehová para mí. ¿Y cuál es el propósito de la palabra de Jehová para mí? Y es lo que les decía en aquel día el profeta Ageo. Así ha hablado, verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos decían: no, hermano, todavía no es el tiempo para trabajar. Pero mientras se descuidan con el trabajo de la casa de Dios, estaban muy ocupados en sus casas. Eran negligentes para las cosas de Dios, pero muy dispuestos para sus propios negocios. Y Dios los juzga. Ustedes dicen: no, ¿sí? No, es que hermano, no hay que cargarnos, no hay que obligar a las personas, no, hermanos, dejemos que el Señor haga. Pero ese Señor haga, en eso cuando hablamos de las cosas del Señor somos supremamente relajados, pero cuando es nuestras cosas tenemos que hacerlo. No podemos dejar para mañana. Hermano, usted no sabe todo lo que tengo que hacer, ¿sí entiende? Cuando es lo de Dios, podemos aplazarlo. Cuando es lo de nuestro, hermano, eso no se puede aplazar. Ese era el espíritu de aquellos días. Pero vino la palabra y Dios comenzó a mostrarles que por eso Dios no les prosperaba, por eso sembraban y no recogían, por eso Dios estaba trayendo una serie de juicios para despertar su conciencia. Porque a veces cuando nosotros nos le damos la espalda a Dios y a su llamamiento, vienen las consecuencias. Ay, hermano, me pasó esto, hermano, imagínese. ¿Y dónde estaba, hermano? Bueno, hermanos, que sí, yo sé que soy negligente, hermanos. A veces nos suceden cosas que no deberían sucedernos porque somos descuidados con las cosas de Dios. Pero la palabra vino. ¿Y a quiénes vino? Al gobernador. Y mire lo que sucedió, hermanos. No vamos a leer todo el pasaje. Yo solo quiero ver cómo anteriormente ya Dios despertaba a algunos gobernadores. Y podemos ver eso también en los gobernadores de los días de Nehemías en Jerusalén. Dice el verso 12. Y oyó Zorobabel. Ay, qué palabra tan linda, hermanos. O sea, vino la palabra, pero a veces la palabra venía y ¿saben qué hacían los gobernadores o los príncipes? Mandaban matar al profeta, hermanos.
quemaban lo que los profetas hablaban y escribían. Pero este gobernador Zorobabel fue diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque él oyó la palabra de Dios. Y no la oyó de cualquier manera, hermanos. Porque definitivamente muchos, si nosotros somos conducidos por nuestra propia sabiduría y nuestro propio corazón, generalmente nuestra inclinación va a ser a ocuparnos de nuestras cosas. Por eso Dios tiene que hablarnos. Por eso yo entiendo que el libro de Nehemías es muy oportuno para nosotros, hermanos. Porque el libro de Nehemías habla a nuestro corazón, despierta nuestra conciencia, nos estimula a no ser descuidados con la obra de Dios. Algo que es muy natural. A veces volvemos el cristianismo una especie de banco espiritual. Tengo necesidad de esto, entonces voy allí a recibir. Me está pasando esto, yo voy a que Dios me bendiga, que me sane, que me restaure. Pero la vida cristiana involucra una responsabilidad de los hijos de Dios a cooperar, a involucrarse, a servir, a trabajar. Y Dios abrió los oídos de este hombre. Hermano, Dios abra nuestros oídos a la palabra. Porque la palabra es la que generalmente nos despierta. Y oyó Zorobabel, pero no solo él, Josué también. Y dice que todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y la voz de las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y mire lo primero que sucedió. Y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Cuáles eran las palabras? Si ellos no se disponían, si ellos no se arrepentían, Dios los iba a juzgar. Como había juzgado la nación en siglos y en generaciones pasadas. Hermanos, si nosotros debemos saber, si nosotros somos irresponsables con la obra de Dios, hermano, Dios no nos va a tener por inocentes. ¿Usted se acuerda de esa parábola que Jesús enseñó? Jesús dijo, un siervo le dio esto, le dio esto y le dio esto, y después volvió a pedirles cuentas. ¿Qué hiciste con eso? Y el siervo dijo, tuve miedo y lo enterré. ¿Y qué le responde el Señor? Siervo malo y negligente. Es una maldad, mis hermanos, y una profunda negligencia. Cuando Dios en su gracia nos ha dado dones, talentos, vida, salud, su palabra, la iglesia, y aún así nosotros por temor o por descuido somos negligentes. El título para una persona así es siervo malo y negligente. No debiste, dice el Señor. O sea, el Señor te espera. Entonces ese temor, ¿qué es ese temor, hermano? Ese sentimiento de, Señor, de verdad, tú nos trajiste hasta aquí a Jerusalén para hacer una obra y nos dedicamos a hacer otra cosa. Y no nos hemos dado cuenta que todo lo que nos está pasando es una advertencia tuya para despertar nuestro corazón. Ellos sintieron ese temor santo, ese temor sagrado, ese temor reverente. Paul Tripp dice lo siguiente: no hay un reemplazo para el liderazgo de la iglesia que ese temor santo, que inspira, que motiva, que convence de pecado y que promueve un compromiso con Dios. Mire esa frase. Ese verdadero temor, por un lado, nos lleva a ver nuestro pecado y arrepentirnos, y por otro lado genera un profundo compromiso en nuestro corazón. Ese temor que dice, Señor, ya no quiero hacer esto y ahora me quiero disponer verdadera y seriamente a esto. Ese temor reverente de que algún día Cristo va a pedir cuentas de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra iglesia y de todas las cosas que Él nos entregó a nosotros. Ese temor reverente que nos hace evitar el pecado, evitar el mundo, evitar las tentaciones, evitar todo lo que pueda sobrecargar nuestra vida y llevarnos a ser ausentes de la obra de Dios. Necesitamos temor, hermanos. Uno se da cuenta que la persona es demasiado liviano, demasiado descuidado, demasiado superficial porque no tiene temor en su corazón.
El temor evita que nosotros vivamos descuidadamente. El temor evita que nosotros perdamos el tiempo, el dinero, de manera descuidada. Y el temor nos lleva a comprometernos con Dios y con su causa. Si la palabra de Dios no produce temor en nuestros corazones, poco va a producir, poco efecto vamos a tener en nuestras vidas, hermanos. Lo primero que dice ahí, hubo temor en el pueblo. Mira lo que dice el verso 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Oyó, temió, y mira esa otra palabra, despertó. Hermanos, en la Biblia se usa el sueño espiritual. Pablo usa mucho el lenguaje ese de despertar, ¿sí? La Biblia usa el sueño espiritual para mostrar una imagen de vagancia espiritual o de falsa de atención a Dios. John Wesley decía acerca del sueño, hablando de manera espiritual, que era como una especie de insensibilidad necia, pereza espiritual, letargo espiritual, irresponsabilidad. Y cuando la Biblia dice no durmáis, es eso, porque cuando una persona está durmiendo, ¿qué está pasando? Ella no es consciente de las cosas que están sucediendo. Ella no es consciente de sus deberes, de su responsabilidad, de lo que está sucediendo. Entonces, Dios necesita despertarnos. Y eso fue lo que hizo la palabra y el Espíritu Santo en Zorobabel. Dice que, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Hermanos, nosotros de verdad que necesitamos una especie de despertamiento espiritual. Una especie de que Dios como que nos sacuda por su palabra y nos demos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Nos demos cuenta de los desafíos que estamos teniendo. Nos demos cuenta cómo estamos viviendo. Y eso fue lo que hizo Dios con Zorobabel. Y no solo con Zorobabel. Más adelante lo vamos a ver con los 2 gobernadores de Jerusalén. La palabra vino y ellos despertaron. Usted se da cuenta que a veces una persona, hay hermanos que le dicen a uno así, hermano, yo estaba en mi vida, yo no me daba cuenta hasta que un momento el Espíritu me mostró y me di cuenta. Eso es lo que nosotros llamamos un despertar espiritual. Y todos lo necesitamos, hermano. Que la palabra de Dios, así como por la boca de Nehemías despertó al pueblo en sus días, por la boca de Ageo despertó a aquellos hombres en sus días, también la palabra que estemos oyendo en este tiempo nos despierte. ¿A qué? Miren lo que sucedió. Dice al final, y vinieron, del verso 14, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Un despertar al compromiso, un despertar al trabajo, un despertar a buscar la voluntad de Dios en aquellas cosas que Dios había mandado. Hermanos, y aquí es algo muy importante. Nosotros nunca vamos a ver una buena obra si no hay trabajo. Dios los despertó fue para trabajar. Alguien decía, siempre que usted ve una iglesia grande dando fruto, piense que es el fruto de Dios a través de sus muchos trabajadores. Siempre que usted ve una familia que anda, que da fruto, hijos piadosos, piense en padres que hicieron su trabajo. Cuando usted ve una nación que está fructificando, que está dando fruto, que es próspera, piense en gobernantes sabios que usaron todos los recursos para el beneficio de aquella nación. Trabajaron. Hermano, no hay bendición, no hay fruto sin trabajo. Y Dios necesita despertar nuestro espíritu a entender eso. George Mueller decía lo siguiente: aquí está el gran secreto del éxito. Trabaja con todas tus fuerzas, pero no confíes en lo más mínimo en tu trabajo. Ora con todas tus fuerzas por la bendición de Dios, pero al mismo tiempo trabaja con toda diligencia, con toda paciencia, con toda perseverancia.
Hay un capítulo precioso del libro que estamos leyendo con los hombres, yo me adelanté un poquito, que es el capítulo que habla de la disciplina del servicio y del trabajo, hermano. Ese capítulo es precioso. El hermano Ken Hughes dice lo siguiente: el corazón despertado por Dios y por su palabra principalmente se va a ver evidente porque Él está dispuesto a servir. Se prepara para el trabajo, sacrifica por lo general sus comodidades, se hace vulnerable, asume compromisos que le cuestan, se fatiga por la causa de Cristo, paga el precio, enfrenta oposición, pero su corazón se levanta por el Espíritu de Dios. ¿Será que necesitamos ser despertados, hermanos? ¿Será que somos aquellos que estamos trabajando y sirviendo de manera incansable? ¿Será que hay una preocupación en nuestras vidas por la causa de Dios? Esas son preguntas que deberíamos hacernos. Dios despierta a sus siervos, a sus gobernadores, a sus hombres y a sus mujeres para que se involucren en el trabajo. Miren la cita que hace Ken Hughes en el libro. Dice él, yo lo mencionaba ahorita: muéstreme una iglesia grande y le mostraré unas cuantas personas trabajadas y fatigadas, tanto al frente como tras bastidores, porque la grandeza depende de un núcleo de personas dispuestas a gastarse si las circunstancias lo demandan. O sea que estos gobernadores, despertados por la palabra, se dedicaron a trabajar. Y es tremendo porque alguien diría: no, yo soy gobernador, yo no tengo que trabajar. Y imagínese un gobernador poniendo ladrillos, poniendo cemento, mezclando, con ropa de albañil. Y no solo era un trabajo de construir, hermanos, era un trabajo de estar preparado para la guerra, para pelear. Era un trabajo que involucraba que no podían descansar por los turnos que tenían que dormir con la misma ropa. Era un trabajo arduo, era un trabajo desgastante, era un trabajo de presión, era un trabajo espiritual. Pero Dios necesita despertarnos para eso, hermano. Porque es que a veces lo máximo que a veces hace el Espíritu Santo es que la persona venga y se sienta ahí bien cómoda. Así bien. Y eso cuando viene, porque no sé cómo están ahora. Hermanos, Dios necesita despertar nuestro corazón a comprometernos. Pero piensen esto: no hay obra más importante en el mundo que la que está haciendo Cristo. Yo estuve en Brasil, en una ciudad, compartiendo con el director de Pan Diario. Y Pan Diario en Brasil es muy grande, hermanos. Y estaban construyendo un nuevo lugar para las instalaciones, para tener los libros. Bueno, una sede, hermanos, era impresionante. Se gastaron casi $2 millones en la sede. Imagínense la sede, hermano. Y estaban ahí y el hermano todo emocionado: estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, y vamos a hacer acá esto. Y yo veía esa obra tan grande, hermano, y tantos trabajadores haciendo, hermanos. Hermano, y eso es como un pequeño ejemplo de lo que es el reino de Dios, hermano. Dios está edificando una cosa maravillosa que se llama su iglesia. Y Él debe despertar el corazón de todos nosotros a participar en esa obra, a trabajar en esa obra. Hombres, mujeres, niños, adultos, hermanos, todos somos llamados a ser colaboradores de Dios. Entonces, así como el Espíritu habló a Zorobabel, el gobernador de aquellos días, también habló a 2 gobernadores en los tiempos de Nehemías. Y ellos se volvieron colaboradores y compañeros de Nehemías en la gran edificación. Vamos a ir a Nehemías, hermanos. Yo quería solo ver cómo la palabra, usted se ve el detalle de que habló claramente el gobernador. ¿Por qué? Por la influencia, hermanos. Porque si los gobernadores de la ciudad se hubieran opuesto a Nehemías, ¿usted cree que la obra hubiera avanzado, hermanos? Terrible, claro, cuando los enemigos vienen de afuera. Pero más terrible, hermano, cuando los enemigos están adentro. Y a veces uno llega a lugares, y de verdad que debemos orar, hermanos, principalmente por los líderes, hermano.
los líderes de la iglesia, los líderes de la obra, los líderes de la nación, porque si estas personas atienden a la llamada del Espíritu Santo por la palabra, vamos a tener mayor eficacia. ¿No ven que es el gobernador? ¿Sí? Todo tenía a su disposición: hombres, herramientas, recursos. Hay personas que son claves, hermano, en la obra de Dios. Toda persona que de alguna manera representa autoridad espiritual en cualquier esfera es una persona clave. Y necesitamos orar por eso. De vez en cuando en nuestras reuniones de los miércoles oremos por los hombres, oremos por los padres de familia, oremos por los ancianos de la iglesia, oremos por los hermanos que están siendo responsables en la obra en nuestras regiones, porque esos hermanos son piezas claves, hermano. Dice ahí en el verso 9, donde empezamos, el primer gobernador, Refaías, dice: junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Entonces, Refaías, el gobernador, restauró también. Esa palabra restauró en el hebreo hazak es una palabra interesante, se traduce de muchas maneras en el Antiguo Testamento. A veces, como en este pasaje, se traduce restaurar. O sea, el gobernador restauró algo que estaba en ruinas, una porción del muro que estaba en ruinas. También se puede traducir dedicarse. Para poder restaurar hay que dedicarse. O también se puede traducir ayudar. O sea que este gobernador se dedicó a reparar y ayudar una porción del muro que Dios le había encomendado. Y no solo él, como leíamos ahí en el verso 12, junto a ellos restauró Salún, hijo de Jalolés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Entonces nosotros encontramos a dos gobernadores que, despertados por el Espíritu Santo, comenzaron a trabajar, se dedicaron, restauraron. Hermanos, qué importante es. Personas que se dediquen, que se ocupen. Hombres con influencia. Ahora hay unos detalles interesantes en estos versículos que vale la pena resaltar. En el gobernador Salún se nos dice ahí al final que él con sus hijas. Mira esa frase, hermano. Estas son de esas frases cortas, pero que tienen una enseñanza grandiosa. Este hombre, siendo gobernador, uno diría: no, ¿quién? ¿Qué príncipe, qué gobernador se va a rebajar para trabajar? Bueno, ese fue el ejemplo de Cristo, ¿no? Que siendo el príncipe de los príncipes, el Señor de los señores, se rebajó y se humilló para servir. Asimismo estos gobernadores, pero no solos. Y esto llama la atención. Alguien decía que se nombran a las hijas de este hombre porque probablemente Salún no tenía hijos. Ahora, sea por eso o no sea por eso, la participación de las hijas de Salún, algunos comentaristas dicen, es insólita. ¿Por qué? Porque en aquellos días la mujer no se ocupaba de ningún tipo de labor que tuviera que ver con una construcción. Aún en nuestros días, por más que la mujer se empodere, es difícil encontrar mujeres en el ramo de la construcción. No es una profesión para muchas mujeres. Ahora, hermanos, esto es muy interesante, porque la influencia de estos hombres no solo seguramente tuvo un efecto en el pueblo, tuvo un efecto en sus hijos. Y eso es un principio muy importante, hermanos. Nosotros no solo deberíamos conformarnos con servir a Dios. Eso ya es algo, claro, importante. Pero hay algo que la palabra aquí nos habla mucho más precioso y que debe captar nuestra atención. Yo y mi casa. ¿Se ha escuchado esa frase? Yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Una de las preocupaciones que tienen la mayoría de los cristianos es que sus hijos se salven, ¿sí? Y está bien orar por la salvación de nuestros hijos, hermanos, pero no es suficiente. Deberíamos orar porque nuestros hijos sean instrumentos útiles en el reino de Dios.
Estas mujeres tenían amor por Jerusalén. Estas mujeres se preocupaban por la ruina de la ciudad. Estas mujeres, hijas de Salún, cuando vieron que su padre se fue a trabajar, se fueron con él. Hermano, ¿a usted no le gustaría ver eso en su casa? ¿A usted no le gustaría ver a sus hijos poniendo su mano en el arado? ¿A ustedes no les gustaría ver a sus hijos involucrándose en la mayor y más grande tarea que puede ocupar un hombre aquí en la tierra, que es el avance del reino de Jesucristo? Mire, yo le voy a decir una cosa, mi hermano. Cualquier profesión, cualquier arte o cualquier sinónimo de éxito en el mundo no se compara con el ministerio cristiano. Piensen en la más grande profesión, hermanos. No se compara con ser mensajero del Evangelio de Jesucristo. ¿Desea usted eso para sus hijos? ¿Desea eso usted para sus hijas? ¿Hace todo lo posible para que eso sea llevado a cabo en su casa? Hay una frase que yo suelo repetir, pero es muy diciente en este contexto. Matthew Henry decía: hijos obedientes o educados en la verdadera fe cristiana y viviendo de acuerdo con ella, por lo menos hasta donde el esfuerzo de sus padres fuere posible, son una señal de fidelidad y diligencia de los padres que educaron e instruyeron de esta forma. Cuando usted llega a una casa, usted ve: este niño es respetuoso, es obediente. Este niño le gusta orar, este niño conoce las escrituras, este niño tiene una inclinación a Dios, un temor. Él no habla como los otros niños, él no se comporta con los otros niños. Usted está viendo la señal de padres diligentes y dedicados a formar y trabajar en la vida de sus hijos. También podríamos decir lo opuesto. Cuando usted ve en esos niños desobediencia, irrespeto, necedad, rebelión, pecados escandalosos, apatía, también usted está encontrando una señal de padres que en el momento que debían ser responsables no lo fueron con aquellos niños. La Biblia dice que nuestros hijos son como flechas en manos del valiente. ¿Hacia dónde está apuntando a su hijo? ¿Hacia el mundo y las cosas de este tiempo o hacia la eternidad? ¿A dónde van a llegar sus flechas, mi querido hermano y hermana? Estas mujeres no eran así porque sí, hermanos. Mujeres criadas, enseñadas, discipuladas por los padres. Mujeres que no tuvieron decoro en ponerse traje para trabajar. No tuvieron decoro de pasar tiempo, esforzarse, vivir riesgos, todo porque la causa que sus padres tenían era una causa que ellas querían seguir. Hermanos, eso es una meta que deberíamos tener como padres. Nuestros hijos deberían ir hacia donde nosotros vamos. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Saben qué es instruir, hermanos? Es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas, experiencias para que una persona cumpla determinada formación. Los padres deben instruir, deben enfocar, deben preparar, deben insistir, deben trabajar en que sus hijos vayan en esa dirección, hermanos. Una iglesia grande y fuerte, próspera, es una iglesia cuyas familias son responsables, hermanos. Y nosotros no solo debemos conformar. A veces uno dice: llegó el hermano a la reunión de oración, ¿y su familia, hermano? No, es que está cansado, entonces lo dejó viendo televisión del mundo y no lo trajo a oración. Mejor que se duerma en la oración, hermano, y no que se duerma viendo porquerías. Porque mucho de lo que se ve en televisión es porquería, literalmente, hermanos. No, hermano, es que el niño no entiende más que usted, hermano. Usted no se acuerda, usted le pregunta al muchacho y él va a entender cosas que usted ni se acordó de la enseñanza. Pero a veces somos descuidados, hermano. ¿Hacia dónde están apuntando nuestros hijos? No hay nada más precioso. Si usted, hermano, ¿qué sabe usted, qué Dios le ha dado a usted para hacer en la iglesia? Entrena a su hijo para que esté con usted. Me recuerdo que, digamos, la única persona que sabe todas las canciones, yo compuse un poco de canciones y la única persona que sabe esas canciones es Salomé.
Salomé nunca tuvo clases de música, pero siempre que nos sentábamos a orar y a cantarle a Dios, se sentaba con nosotros. Nadie le enseñó canto, nadie le enseñó. ¿Por qué creció con eso? Porque tenía ejemplo, hermanos. ¿Por qué no se incomodaba en las reuniones de oración? Porque desde pequeñita estuvo con nosotros. Nosotros debemos procurar tener un efecto en los nuestros, hermanos. Es muy triste que podamos servir a otros y que en ese servicio no veamos a nuestros hijos. Eso es tal vez una de las mayores tragedias que puede experimentar el corazón cristiano, hermano. Y yo sé que algunos hermanos que ya llevan tiempo y que no aprendieron esas cosas en su momento sufren con esa tragedia, ¿cierto? Pero usted que tiene hijos todavía bajo su jurisdicción, en su casa, jóvenes y niños, hermano, Dios les va a pedir cuentas de eso. El problema es que hay papás que ni van y sus hijos quieren ir y los papás son un tropiezo. ¿Por qué no vino? No, es que mi mamá prefirió ir a esto, hermano. ¿Por qué no vino? No, porque mi papá y mi mamá se fueron para esto, hermano. Papás que en vez de colaborar, participar, estimular, son un tropiezo para sus hijos. Ni ellos sirven, ni están preparando el camino para que sus hijos sirvan. Qué desgracia, ¿cierto, hermanos? Si usted es de sus papás, usted debería tener temor delante de Dios, hermano. Y arrepentirse, porque Dios le va a pedir cuentas de eso. No solo trabajaron ellos, sus hijas también. Que sus hijos, hermano, y sus hijas trabajen con usted. Si usted visita, lleve las visitas a su hijo, enséñele acá a guardar silencio. Si usted evangeliza, lleve a sus hijos, hermano. Si usted ama ir a la reunión de oración, lleve a su hijo y enséñele a orar. Si a usted le gusta leer y tiene tiempo devocional, enseña a su hijo a sentarse y leer. Quítele el celular, póngale un buen libro. Yo un día le decía a los hermanos, nuestro estándar para nuestros hijos es todo lo que nosotros queremos de Cristo, que sea también para ellos. Debemos ser insistentes, diligentes, hermano, en esa labor. Instruye a tu hijo. Cuando fuere viejo, no se apartará del camino, hermano. Ahora, mire lo que dice, salté del 9 al 12. Vamos a leer lo que dice el 10 y 11 y ya vamos terminando. No puse la hora, hermano, no sé a qué hora comencé. Entonces me perdona si me paso hoy un poquito. Llevaba tiempo sin predicar en español, hermano. ¿De qué me hablo? Entonces me van a tener paciencia hoy. No, ya vamos terminando. Verso 10 y 11, otra cosa que quisiera resaltar en este pasaje. Dice, asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Harumaf, y junto a él restauró Hatus, hijo de Hasagnías, Malquías, hijo de Harín, y Jasud, hijo de Paac, Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Aquí, bueno, dos detalles. El primero dice que Jedaías restauró frente a su casa. Es otro detalle interesante, hermano, porque a veces nosotros pensamos que para servir a Dios tenemos que ir lejos, ¿no? Y a veces tenemos la ruina ahí al frente, hermanos. La ruina, usted abre la puerta y usted ve el muro ahí caído. Es más, yo podría decir que a veces ni siquiera saliendo de la casa ya vemos la ruina, ¿cierto, hermanos? Usted dice, uy, Señor, esto aquí está y esto está. Hermanos, el trabajo a veces está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Está bien ahí a la puerta, hermano. Está bien ahí cerca de nosotros. Tal vez el muro a restaurar sea mi vida de oración, que está una ruina, hermanos. Mi vida con la iglesia está derribado, lleno de problemas. O tal vez el muro a restaurar es mi vida devocional. Llevo este año, hermano, que no sé qué es leer la palabra. No sé qué es congregarme. Yo no sé cuál sea la ruina, pero a veces tenemos la ruina ahí. Y Dios no nos pide que conquistemos el mundo para Cristo a veces, sino que restauremos aquellas cosas que están bien frente de nosotros. Usted tiene cosas así que usted dice, uy, Señor, yo llegué con esa sensación. Yo tengo varias cosas que restaurar de mi vida, hermano, que están como en ruina, que están ahí, que son una ruina. Yo no sé si es su vida familiar, si es su vida matrimonial,
si es su vida laboral, si es su vida espiritual. A veces tenemos mucha ruina, ¿no? Y Dios quiere que comencemos a restaurar eso. Porque a veces queremos ir a restaurar a otros lados y el frente de nuestra casa está arruinado, hermanos. Yo no sé, pero ahí hay un principio, ¿no? Muchos trabajaron y su trabajo simplemente fue al frente. Un último asunto, hermanos, en estos 2 versículos que leímos. Y en todos los versículos, yo no lo había podido resaltar, pero con esto quiero ir terminando. Usted va a encontrar mucho esa frase, junto a ellos, junto a él, al lado de... ¿Sí se acuerda esa frase? ¿Qué nos muestra, hermanos? Que este trabajo de restauración es un trabajo de colaboración. Y esa palabra colaborar viene de 2 palabras, co y laborar, ¿sí? No es laborar solo, sino es laborar con o junto al lado de o al lado de. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Es un trabajo conjunto. Al lado de. Hay una figura muy interesante en el tabernáculo que también se aplica en el muro, y es que el tabernáculo era constituido por una serie de tablas de madera unidas entre sí. Cada tabla, la pared era hecha como de módulos de madera que usted juntaba el uno con el otro, y así usted armaba las paredes del tabernáculo. Así es la iglesia, hermano, y así es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es un trabajo corporativo, de colaboradores, personas que así como esa madera están en uno al lado del otro. Por eso yo les decía al comienzo, la vida de iglesia no es una madera sola, hermanos, ¿no? Sino es una tabla junto a otra tabla, junto a otra tabla, y que todos juntos forman la casa de Dios. Hermanos, ¿por qué digo esto? Usted se va a dar cuenta que ni Jesús en sus días del ministerio terrenal actuó solo. Él tenía un círculo de colaboradores. Ahora el hermano Horacio Picardo, en el comentario de 1 Corintios, él dice algo bien interesante en relación a ese trabajo de colaboración que se aplica mucho al versículo que estamos leyendo. Y él dice así: características de un colaborador. Dentro de un trabajo en colaboración hay lo siguiente: compañía. Entonces yo quiero comenzarle a preguntar, aquí hay varios nombres, son nombres difíciles, hermano, hasta pronunciarlos es difícil, pero eso tiene una aplicación bien preciosa. Compañía. Si nosotros estamos en un trabajo, ¿quiénes son las personas que están aquí y quiénes son las personas que están acá? ¿Junto a quién está edificando? ¿Junto a quién está colaborando? ¿Se acuerda que Pablo dice: Aquila y Priscila, mis colaboradores? Y aquí el versículo, junto a, con tal. Hermanos, Dios, la Biblia dice así, que el trabajo de uno es bueno, pero el trabajo de 2, mejor. Entonces póngase usted a pensar, no, hermano, yo estoy sirviendo con los jóvenes, entonces usted con los jóvenes está junto a, ¿sí? O yo estoy sirviendo en el ministerio en esto y estoy haciendo. Lo normal es que el ministerio en la iglesia sea junto a. Y ahí vienen las características de esa colaboración. Compañía. Hermano, si usted tiene personas que Dios le ha puesto alrededor, usted tiene que pasar tiempo con ellas, porque están trabajando en lo mismo. Ustedes tienen que tener comunión. Ustedes tienen que conocerse, hermanos. Ese es un trabajo de colaboración. Dios no tiene un trabajo muy exitoso para el llanero solitario, hermanos. Recuerde que la vida de iglesia no es así. Junto a... No, yo en el ministerio estoy... ¿Con quién está usted, hermano? Yo estoy junto a, al lado de... ¿sí? Siempre debería estar ese lenguaje, hermanos. ¿Qué más? Dice, características de un colaborador: diálogo. Hermano, nosotros debemos conversar con las personas que estamos trabajando, compartir, escucharlos. No, yo estoy al lado de mi esposa. Tiene que tener diálogo.
Yo estoy sirviendo con fulano y con fulano. Tienen que tener comunión, tienen que tener compañerismo. ¿Qué más es un trabajo de colaborador? Repartir cargas. ¿Por qué fue tan exitoso la restauración del muro? Casi 50 días lo hicieron, hermano. Porque muchos repartieron la carga y se ocuparon dedicadamente de su parte. Nosotros no deberíamos pretender hacer todo, hermano. Deberíamos aprender a delegar. ¿Qué más está en un trabajo de colaboración? Porque imagínense que estos trabajaban al lado. Imagínense que uno estuviera haciendo el muro de esta manera y el otro dijera, no, a mí no me gusta así. Tumbe eso porque vamos a hacerlo. Tenían que ponerse de acuerdo, ¿no? Tenían que decir, yo voy a construir de aquí hasta allá. Usted preocúpese por esto. Cuando nosotros dormimos, ustedes están velando. Cuando ustedes estén velando, nosotros dormimos. Cooperación, ayuda. ¿Saben qué más está entre colaboración, hermanos, que es importante? Amistad, confianza, ánimo mutuo, consuelo, alegrías. Esto es lo que significa ayudarnos. Hermano, usted tiene ese junto a. Es importante, hermanos, que nosotros cultivemos ese tipo de relacionamiento, de comunión, de amistad en pro del trabajo de Dios. Eso se construye, ¿no? No es fácil porque a veces uno dice, bueno, hermanos, vamos a orar por esto y hay diferencias. El hermano hace así, a mí no me gusta. O yo no estoy de acuerdo con esto. O yo simplemente tengo la tendencia a ser una persona muy solitaria. Porque hay algunos que tenemos esa tendencia. Pero el trabajo en la obra de Dios requiere compañerismo, amistad, comunión, diálogo, compartir cargas, orar por unos por los otros. Entonces hace unas preguntas el hermano. ¿Tenemos personas a nuestro lado o estamos solos? La Biblia dice así, hermanos. Ay del solo. Si usted está solo, ay de usted, mi hermano. Y a veces podemos estar con una buena familia, con una buena iglesia y estamos solos, hermanos. No es bueno estar solos. El trabajo de Dios siempre se hace junto a, al lado de, y ese trabajo Dios lo va bendiciendo para restaurar. Mis hermanos, Dios nos llama a ser colaboradores suyos. Que Dios despierte nuestro corazón al servicio, y no solo a nosotros, que Dios nos despierte para involucrar nuestras familias. Y no solo eso, que Dios nos despierte para trabajar con otros. Porque aquí vemos muchas de las claves del éxito de los días de Nehemías. Un trabajo que involucra a los hombres importantes, un trabajo que involucra a sus familias y un trabajo corporativo. Yo pienso que nosotros como iglesia, hermanos, poco vamos a hacer si no entendemos estos principios. Si no nos disponemos a que Dios hable por su palabra y a trabajar, si no involucramos nuestras familias y si no nos abrimos a un trabajo más corporativo. Poco de fruto vamos a tener para Dios en nuestra vida. Dios nos guarde, ¿no, hermanos? Que podamos aprender por su palabra y que estos pasajes hablen a nuestro corazón de acuerdo a la responsabilidad que hemos recibido. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.